En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 20 de noviembre. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, hora del capítulo 20, versos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los saduceos que se acercaban a Jesús para plantearle una pregunta tendenciosa era uno de los grupos religiosos que existían en aquellos tiempos en Israel, ligados a la clase sacerdotal y al culto del templo, y más tradicionalistas que los fariseos en el cumplimiento de la ley. Los saduceos desaparecerán tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La pregunta está planteada con el estilo típico de las disputas rabínicas, presentando un caso y pidiendo al rabí, a Jesús, que proponga la solución. Se trata, claro está, de un caso límite, pensado a propósito para poner en dificultades a Jesús. ¿De quién será esposa la mujer que se ha casado con 7 maridos? Jesús, como suele hacer con frecuencia, responde trasladando el ámbito de la cuestión a otra dimensión, la suya, la del reino de los cielos. Después de la resurrección, las relaciones humanas ya no son comparables a las de esta vida. En la segunda parte de su respuesta, Jesús expone un argumento bíblico en favor de la resurrección, remitiendo de este modo a los saduceos a lo que ya deberían saber, si leyeran con espíritu puro la palabra de Moisés. Éxodo 3 del 2 al 6. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es un Dios de muertos, y esto significa que Abraham, Isaac y Jacob viven en él. Ante la respuesta de Jesús, los que le habían interrogado enmudecen y ya no se atrevieron a dirigirle otras preguntas, una observación característica de San Lucas. Ciertamente, Jesús muestra la inconsistencia de la pregunta de los saduceos. El mundo de la resurrección es de una calidad distinta de la del mundo terreno. Es la experiencia de la plenitud de Dios y la participación en ella. Ante ella, cualquier otra realidad terrena, aun la más sagrada como puede ser el matrimonio, deja de existir.
Los resucitados son como los ángeles, participarán del esplendor de Dios, de su belleza infinita. Los cristianos son hijos de la resurrección. Por eso no solo no pueden ser destruidos por la muerte, sino que una vez resucitados, no vivirán ya una vida terrenal. La resurrección restaurará en ellos la pura imagen de Dios, según la cual fue creado el ser humano. Hermanos, lo importante pues es que le pidamos a Dios todos los días nos ilumine, nos ayude para ser fieles a su palabra, hagamos su voluntad y así seamos merecedores de la vida eterna. Feliz día, hermanos.